Buenos días, soy Pablo Vargas Gallarosa, soy agricultor en Bustarviejo, pero aparte de agricultor también soy amante de las letras, de la poesía, de la literatura, de la filosofía, sobre todo. Y hoy la vida, con un humor un tanto absurdo, me ha puesto en un lugar en el que no me esperaba estar. Y hoy no vamos a hablar sobre esa Isabel Ordaz que interpreta, que actúa, sino que vamos a hablar de esa Isabel Ordaz que escribe. Quería empezar con una pregunta que tal vez yo también me hago, y es que la escritura muchas veces parece un diálogo. Parece que hablamos con ausencias, a veces con uno mismo, a veces con cosas que no sabemos muy bien qué son. Y yo quería preguntarte y empezar por ahí, por ¿a quién escribes tú? ¿A dónde se dirige esa voz? ¿A quién? Bueno, Pablo, buenos días a la vida, al mundo, a este paisaje tan espléndido que tenemos aquí. Gracias también a esta pequeña oportunidad, Miguel Ángel Invarato, que ha organizado un poco estos encuentros del cultivo de la cultura, ¿no? Gracias, Pablo, por haber leído el libro de la geografía de tu nombre y algún otro que me has dicho que has leído. De ello vamos a hablar un poco, aparte de contestar o intentar contestar a tu pregunta, ¿no? A mí tengo la sensación que no escribo, que soy escrita. El lenguaje de la poesía, sobre todo en mi experiencia y en mi práctica, es sobre todo un ejercicio de escucha. Si no escuchas no puedes escribir poesía, o yo al menos no puedo. Es una relación de radical intimidad con el lenguaje. Tenemos que reivindicar la palabra desde un lugar mucho más amoroso, mucho más de mayor gratuidad, que no sea una cosa, un ejercicio de rentabilidad. El lenguaje, las palabras, yo te lanzo palabras porque de alguna manera estoy intentando que tú me des algo. No, el lenguaje nos hace personas y nos conecta con lo mejor de nosotros mismos. Es así como más allá de lo que decía Machado, ¿no? Hablar con ese amigo que siempre va conmigo. Hablar solo es esperar hablar a Dios un día, creo que esos son los versos de Machado, ¿no? Ese amigo interior. ¿Para quién escribo? A veces tengo un amigo al que me gustaría susurrar al oído la palabra que estoy escribiendo, y a veces simplemente es una relación de profunda escucha con la propia palabra, con el propio lenguaje, que evidentemente trata de contar algo, un sentimiento, una imagen, una idea, de suscitar una reflexión, de este tipo de cosas. Pues en relación con ese aforismo que comentabas, que recuerdo que era quien habla con uno mismo espera hablar con Dios un día. ¿A ti esa idea sagrada te resuena? ¿Qué ¿Esa idea idea? de Machado de hablar con Dios un día te resuena? Esa es una pregunta muy complicada y muy íntima. Un señor que se llama Wittgenstein, que seguramente conocerás, que era un filósofo muy extraño, muy raro, muy místico. Cuando le dijeron, ¿y tú crees en Dios? Entonces, bueno, vamos a atenernos a las palabras. ¿Qué es creer? ¿Qué es Dios? ¿Qué es resonar? ¿Qué es...? La poesía, como venía diciendo, el lenguaje es un vehículo de trascendencia. Si a eso lo quieres llamar Dios, lo puedes llamar Dios. Si a eso lo quieres llamar inmortalidad, lo puedes llamar inmortalidad. Si a eso lo quieres llamar justicia, lo puedes llamar justicia. Si a eso lo quieres llamar te amo, lo puedes llamar te amo. Sí, creo, o me habita ello, porque creer también habría que dar una conferencia sobre lo que significa ese verbo. Sí, las palabras siempre A veces son son muy laberínticas. muy laberínticas, efectivamente, Sí. ¿no?
en este libro de la geografía de tu nombre, que es la historia no temática, pero sí de alguna manera lo más temático que dentro de los libros de poesía que he publicado, creo que sí que tiene esa parte temática porque habla de la ausencia, ¿no? Es una ausencia que se hace presencia a partir de la memoria, a partir de la necesidad de que esa ausencia no sea tal. Son versos que hablan sobre la pérdida también y es una ausencia que está presente. Entonces, esa presencia continua de esa voz interior, bueno, es una manera de llamarle una de las palabras posibles o de los nombres posibles de Dios, sí. Bueno, tratando de recoger varias cosas que dices, tanto de la poesía como una forma de escucha, y también esta idea de que las palabras son un tanto laberínticas, a mí, leyendo tu libro y también leyendo poesía en general, a veces tengo la sensación que la mejor manera y la más elegante, al menos, de contradecir al mundo es quedarse callado. Y yo te pregunto, ¿por qué escribir y no quedarse callado? ¿Por qué no hacerlo? Ya se lo plantearon aquellos que murieron de esa manera tan terrible durante la Segunda Guerra Mundial, en esos campos de concentración tan terribles, donde la civilización tocó las barbas del infierno, ¿no? O el culo del infierno, con perdón. ¿Cómo seguir escribiendo poesía después de Auschwitz? ¿Y por qué no seguir escribiendo después y siempre? ¿No? ¿Por qué? Es algo que tenemos, que no lo tienen los cactus, que no lo tienen los elefantes. Ellos tienen otro universo maravilloso. Nosotros tenemos el lenguaje, tanto el lenguaje hablado como el lenguaje escrito. Es a partir de ahí que podemos encontrarnos los unos con los otros. Sin la palabra es difícil el pacto, sin la palabra es difícil la expresión, como decía antes, del cariño. Sin la palabra, ¿cómo? Tenemos el gruñido, tenemos las armas. ¿Por qué negar la palabra? Es un instrumento de cercanía, insisto, de reconciliación, de paz. ¿Qué es lo primero en las guerras? ¿Qué es lo primero que desaparece? La palabra. ¿Qué es lo primero que desaparece en las guerras? La sonrisa de los niños se acalla. ¿Por qué? ¿Por qué? Si somos... Pásame la sal. A partir de ahí hemos inaugurado una civilización. Si no, tendríamos que decir, ya no tenemos... ¿Sabes? Entonces, ¿por qué no escribir? Y además la escritura es distinto al lenguaje oral. La escritura tiene un pacto con el silencio también, que no con la mudez. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la mudez te autocensuras, te quedas mudo porque no eres capaz de decir lo que llevas por dentro. El silencio te acerca a la música, el silencio cohabita con la música, ya empiezas a querer, ¿cómo decir?, expresarte y comunicarte, es comunicación con el otro. La mudez no. Eso me lo dijo una monja amiga mía hace mucho tiempo, de clausura. Una cosa es el silencio y otra cosa la mudez. Una carmelita me lo comentó, una mujer sabia, y decía eso, ¿no? Nosotros, el pacto, esta de silencio, la promesa de silencio, no es mudez, porque nosotros escuchamos todo el tiempo. El universo entero quiere ser escuchado. Bueno, en estos tiempos en donde la barbarie se disfraza de civilización, en donde los verdugos quedan indemnes y en donde no hay un perdón que cure, en donde hay un mundo además que mira para hacia otro lado, ¿qué podemos decir desde la poesía? Pues te voy a leer un poema, si no te importa. Claro, encantado. Si me das permiso. Por supuesto. Es uno de los, como decía, es un poemario sobre la ausencia, en definitiva sobre el amor. La tinta de la ausencia se llama, ¿no?
En cada curva de la noche está mi boca, capullo de apretados dientes, mi boca sedienta, mi secreta boca. En cada vuelo hacia el olvido hay la sed, la rosa de celajes tristes hay que se dirige a la conquista de tus besos desatados. Desde mis tapiadas perlas, desde la venda que en mis ojos oculta la muerte, voy a ti, voy al caballo de tu risa, voy a la Troya de tu carne. Tenerte y no tenerte. Conocerte fue lamer la dicha, quererte la enervante posesión de tu cuerpo de verso y carne, la insensata ambrosía. No se sabe nunca, nada se sabe de la vasta vastedad inextinguible. Nunca se sabe nada del amor, esa murmuración, un rumor de gasas sobre los trigales altos. Y ahora que te fuiste, soy la tinta derramada, esa soy. Nada escurre por mis huecos, esa nada que come como una mujer encinta. Soy tan solo la herejía de un zumbido de demencia, la locura soy de ti, contigo tú, tan muerto. No, no pretendo escribir contra la muerte. Es de vida de lo que quiero hablar, de los letargos al sol, de la pereza de las lilas, de eso quiero hablar, del comienzo, de eso se trata, de volver siempre a empezar, de contar los hilos de la madeja, los botones de la luna, los ojos de la nieve, nuestras cabezas embebidas en la sien de las plegarias. No obstante, y sin embargo, para mayor gloria de la seda, en la penumbra del descuido y al tran-tran del olvido, todo acaba por dormirse a la orilla de la sangre entre puntos suspensivos. Este poema habla un poco sobre mí también. Ajá. Sí, sí. ¿Qué te sugiere? Bueno, yo es que vivo muy pegado a la tierra. Yo vivo muy pegado a los ciclos de la naturaleza. Y esa pereza de las lilas, ese comienzo que siempre es comienzo y a la vez final. Es mi día a día. Es mi día a día. Eso te habita. Sí, sí, sí. Hay una cosa que te querría preguntar. Toda idea de un poema claramente tiene que tener un comienzo. Pero, ¿cómo se acaba un poema? ¿Es una decisión arbitraria, intuitiva, o simplemente un poema se abandona ya? Cuando ya prefieres no decir nada más. Me gusta esto de abandonar un poema. Es muy bonito esta posibilidad. No me lo había planteado nunca así. Yo, bueno, no sé, mi experiencia es un poco a veces, hay una frase, el primer verso se te regala, te empieza a obsesionar y a partir de ahí te dejas en el viaje, ¿no? Estoy mirando qué maravilla, esto no sé por qué lo llaman vía muerta, esto no está muerto, ¿no? Perdón, el inciso es que el paisaje es maravilloso. Y terminar, no sé, es por intuición, no sabría decirte, siento que se acaba, que ya se acaba. Tiene mucho que ver también, insisto, con el escuchar, ya no escuchas más, pero también porque hay como chimpún, hay como un remate, ¿no? Porque está muy preñado de ritmo, la poesía, y entonces dices, pues ya está todo dicho, ¿no? O quizá no termina nunca y tienes que esperar a la próxima inspiración para iniciar el próximo poema, ¿no? Pero sí, los finales se ha acabado, da un poco de pena, pero sí, pasa por intuición quizá, y por sentido del ritmo. Entonces tendrás muchos poemas con intención de acabar que nunca se acaban.
también. Sí, ahora tengo un texto que es una extraña desafío que me he puesto a mí mismo, a mí misma, que lo he titulado de Momentos Provisional, que es una especie de prosa poética alrededor del sentimiento místico, de lo que es la mística para mí, ¿no? Y entonces, pues, yo escribo poemas. Yo creo que por Juan de la Cruz, por el cántico espiritual, por esa manera sublime de decir aquello de un no sé qué que queda, un no sé qué. No se puede graficar mejor esa especie de trémolo o de balbucear de lo que en el fondo la poesía nunca debe de perder. La poesía es una certeza interior. Estamos demasiado empujados a tener certezas como señuelos de poder. Esa es la prostitución del lenguaje. La poesía nos recuerda que puedes balbucear. No sé qué, que queda balbuciendo. Un no sé qué que queda balbuciendo. Aquí te puedes perder, ¿no? Bueno, pues por eso escribo poesía. Entonces no me acuerdo de tu pregunta. Bueno, digamos que Este balbucear permanente, eterno. la poesía tiene cierta vocación de imposible. Sí, de frontera, sí. Estás y no estás. Tienes que tomar ese desafío. Cuando a veces me preguntan, no, yo es que en alguna presentación, alguna lectura, no es que yo me gustaría leer poesía, pero no la entiendo. Es que no entiendo. Bueno, toda la cultura... ¿Pero hay que entender la poesía? Claro, pues ahí voy, que normalmente tiene que ver con esa especie de dogma contemporáneo de tener la cultura como algo a fijar, a comprender, a asentar una certeza inamovible. No, no. Y vuelvo a San Juan de la Cruz y dice, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Lo que propone la poesía, como el amor, es aprender a abrir unos conductos cognoscibles, que no son totalmente intelectuales. Está la piel, están los sentimientos, está la belleza, que es un lenguaje, la contemplación es un lenguaje, todo ese tipo de cosas, ¿no? Los sentidos, ¿no? Y eso da miedo. No sé por qué da miedo. Evidentemente tienes que trabajar, ¿eh? Es como si de repente quieres que te guste la música clásica y nunca has escuchado música clásica. Es decir, requiere un trabajo, todo es un trabajo, hasta la felicidad. Si existe, que no sé. Es convivir con las contradicciones, es tratar de decir con palabras lo que solo se puede sentir. Sí, es nuestro desafío, es nuestra travesía. Merodear, por eso hay que merodear, porque sabemos, como bien dices, Pablo, que hay cosas que no se pueden decir. Para eso se danza, por ejemplo. El coro griego significa eso. Coro significa suelo de danzas, suelo, pie de danza, es decir, cuando los autores griegos que estaban conectados con la trascendencia, o por lo menos le daban la posibilidad de que existiera, a su manera, en su Olimpo, pues entonces de alguna manera cuando los protagonistas y antagonistas no daban con la palabra, no daban, pues entonces danzaban. El coro danzaba y era una manera de expresar con el cuerpo lo que no se podía decir. Eso es un poco también a eso que te refieres, me parece, ¿no? Es decir, lo que no se puede decir porque nos empeñamos en decir, ese es el viaje. Pues a partir de aquí hay una pregunta que tal vez sea una respuesta demasiado íntima y tal vez demasiado complicada, efectivamente, decir con palabras, pero a mí me gustaría saber si tú, que te has acercado a la muerte, hay algo ahí que no se puede aprender desde ningún otro lugar. Si hay alguna verdad, acaso, en ese sitio, en esa cercanía, que me puedas transmitir. Y que sea importante para los demás, claro. Sí, sí, no sé. Es una escuela, es una realidad, es una verdad, es a lo que a todos nos espera,
Y luego cada uno tiene el derecho y la realidad de vivirlo como pueda ser vivido, como uno, la gestión de eso, de que nos vamos, de que somos efímeros, eso pues es una hermosa escuela, nos aporta un sentimiento de gratitud y nos ayuda a percibir el aquí y ahora con muchísima... lo hablaba antes con Alicia, esta amiga que me ha traído, nos ayuda a vivir el aquí y ahora. Las prioridades te cambian y sí, pero la muerte también es un tema, es un tema, es un ejercicio para la poesía, como el amor. La sospechamos, porque en realidad no sabemos. Aquí, en la geografía de tu nombre, yo hablo de la muerte, pero no tengo ni idea de lo que es la muerte. Es que nadie sabe lo que es la muerte, nadie retorna de aquel lugar, ¿no? Salvo la leyenda de la reencarnación o la leyenda de la resurrección. Para traernos aquí y ahora, me gustaría leer otro poema que tiene que ver no con la muerte directamente, aunque todo tiene que ver, pero sí con el amor, pero sobre todo con el hecho de ser mujer. No sé, me apetece ahora leer este poema, si te parece. Claro. Que tiene que ver con la cultura también, ¿no? Como hasta la muerte tenemos que resignificarla, todo hay que resignificarlo. Y ser mujer hay que resignificarlo también, ¿no? Sin pecado concebida, fantasía sobre los cisnes. Con vuestro permiso, paso a leer. Al albur de los cisnes, pequeña mía, la mujer es arrollada, pequeña mía, en la noche de los actos tristes. Alguien lanza una piedra contra el cristal de la ventana. Se desliza empapado de alcohol. Su aliento es un rumor y su fuerza introduce las notas hechiceras. Los machos rasgan la tarde y se dirigen hacia el loto, como enjambre embriagado de panales. Un zumbido les dirige hacia la grieta abierta de los nenúfares. Rumian ondas engañosas en el agua, sus picos amarillos husmean la delicia y dibujan vuelos sacrificiales. ¡Ay! Las princesas en sus reinos de origami, en sus hornacinas aseadas en blanco plomo, en sus pequeñas habitaciones teñidas de rosa o sus riberas preñadas de libélulas y sátiros rojizos. Bajo sus pies sienten la arena calcinada y alrededor del lago el tiempo del banquete. A la orilla de sus ingles es fértil el dolor, grifos de leche son sus pechos, a la lava de su labio viajan ellos. Comienza el asalto, el círculo se incuba, los dioses se reproducen con la extraña aritmética de los vencedores. La vejación se hace leyenda y las princesas vuelven sometidas a su ser de polvo y sueño como esfinges o pavones. Pequeña mía, mira, mira, mira ahora. El sol atraviesa las esferas, es el arcángel, el prefecto del astro y tú su receptáculo. Mira, el cosmos se acaballa en tus caderas para la perpetuación de los patriarcas, para la contaduría de las caracolas pisoteadas. Un llanto amargo de palomas se precipitan en los desfiladeros. Se abren abanicos. Tiempo de espera. Hay que esperar al hijo. Un hijo. El éxtasis, el varón, se hace perpetuo mientras las hembras, las gatitas, so penas de excomunión, so pena de ser entregadas al fondo de los ríos, corren a esconderse detrás de las cabañas, detrás de los pozos, detrás de las vidrieras, detrás de los delantales, donde preparan la mesa para elevar al ungido. Oh tú, océano de lágrimas, tu pelo
enmarañado, mar de fondo, liviana arquitectura de hueso y soledad. Oh tú, reina y señora, prisionera de los machos cabríos, cuántas constelaciones derramadas. Pero vendrán las lobas, vendrán y apoyarán el parto, y la niña será de seda, y el óvulo será una flor, y la mujer una leyenda nueva y nuevas, sus conquistas, pues solo ella será capaz de crear el sol o la tiniebla, corriendo y descorriendo una cortina. Esto me deja sin palabras. Claro, veníamos hablando, Pablo, y tú lo has dicho, porque esto es un conversatorio, ¿no? Como nos han dicho que las cosas son azules, son rosas, son blancas, son negras, son así, son asao. Pero somos herederos de culturas a veces llenas de violencia, llenas de injusticia, que han estructurado, que han levantado piedra, que han hecho edificios muy altos, ¿no? Entonces yo creo que es el momento, siempre es el momento, de ir un poco resignificando. Ahora se lleva mucho esta palabra, ¿no? Resignificar, a través de la poesía, a través de la charla, a través de la filosofía, a través de la posición, a través de la actitud, a través de las relaciones. Hay que resignificar. Ha llegado un momento en que todo tiene que cambiar, pero no para pelear. Yo no estoy en contra de... Yo lo que quiero es concordia, yo lo que quiero es que en un momento determinado encontramos esos espacios de encuentro. ¿Qué es lo que es esto? Un espacio de encuentro. ¿Qué es lo que es la cultura? Un espacio de encuentro, ¿no? Y el hombre y la mujer tienen que encontrar ese espacio de encuentro. Ahora me parece que estamos yendo para atrás determinadas actitudes verdaderamente extrañas, sospechosas, violentas, ¿no? No hay nada que... Está todo conquistado. Dejemos la conquista ya. Está todo colonizado ya. Intentemos encontrarnos a nosotros mismos en territorios de mayor hermandad e igualdad, ¿no? De eso habla, más allá de hablar de feminismo, el poema, si es que hay que aclarar un poema, habla de eso, de ese pasado, de esos reinos de origami, de esas ledas, de esos Zeus, de esos cisnes que en definitiva violaban doncellas, de esos toros que secuestraban Europas, de todo eso, esos son signos. Es que es carne de cultura, la cultura hace carne y hace comportamientos y mata o da vida, ¿no? Depende del signo. Bueno, ¿qué digo yo? Que no sé. No, si no puedo estar más de acuerdo. No sé qué dirán tus pájaros. ¿Qué dicen tus pájaros? Bueno, aquellos que escuchas. Yo temo que las bombas hagan más ruido que los pájaros. Yo temo que esto no sea más que una anécdota. ¡Ay, no, por Dios! Por Dios, Pablo, me decepcionas. Bueno, a veces me siento un poco así. Sí, sí, siento que... lleno de tristeza, ¿no? Sí, siento que soy impotente. Que ese mensaje que tú me das y que yo recibo como mío es impotente. No lo sé, vendrán otros. No te preocupes. Tal vez esa impotencia es la necesaria para que germine un árbol que al fin nos dé sombra. Sí, sí, vendrán otros. Esto no se acaba aquí, no se acaba con Pablo, no se acaba con Isabel. Vendrán otros. Porque mira tú, o sea, es que dime tú esto, es que quiénes somos al lado de esa encina, de ese, no sé. Vengo de rodar una cosa en un volcán, en La Palma, una historia pequeña, un cortometraje, y
y ha sido una extraña, por cómo lo proponían ellos, el guionista y los directores, era un hombre y una mujer que dirigían, era la historia, sabéis que en La Palma el volcán entró en erupción hace 2 o 3 años y fue una auténtica tragedia, que yo estuve 3 meses vomitando lava, y aquello lo arrasó. No hubo víctimas mortales, pero cientos y cientos y cientos de casas, de espacios fueron aniquilados, ¿no? Y hemos rodado una pequeña historia sobre esas personas que lo pierden todo, ¿no? Pierden la memoria, pierden la casa, pierden las fotos de sus nietos, lo pierden todo, ¿no? Y yo no he hecho nada, en mi vida he hecho menos en una película que hay, porque es que estaba recibiendo un poderío tan grande, tan telúrico, tan profundo. Eran los pies, el volcán estaba ahí, todo era negro, todo estaba calcinado, todo era como un carboncillo brillante, el azufre en la pequeña cumbre del volcán. Era espectacular, era para hacer una película de ciencia ficción. Y yo no he hecho... ¿Tú sabes lo que hay ahí? Humea, 3 años después, humea. El volcán humea. Pero, ¿qué hay ahí? ¿Qué sabemos lo que hay ahí? Pues igual, esto igual, este monte, yo qué sé, estos ríos, ¿qué sabemos? Había un canal de YouTube que retransmitía en directo el volcán y la lava y todo. ¿Te acuerdas entonces del suceso? Yo veía ese canal de YouTube hasta las 2 de la mañana y escuchaba a esa gente que retransmitía, que eran los vecinos de Tajogaite, que veían cómo, mira, esa es la casa de no sé quién, mira, el comercio de no sé cuántos. Y yo sentía que tenía que estar viéndolo al menos, que tenía que estar de alguna manera con ellos. Y me pasaba eso, hasta las 2 de la mañana escuchándoles, a esa pobre gente y los estruendos que pegaba además. Sí, ellos recuerdan, la gente, los de La Palma son gente muy especial, están muy apegados a su tierra, a su comunidad, a su familia. Es una isla muy pequeña, ¿no? Bueno, no quiero tampoco alargarme sobre esto. Es un poema en sí mismo, esa experiencia que he tenido en La Palma. Y es lo que tú dices, ha sido un cortometraje en lo que he hecho. He dicho eso, mira, aquí estaba, porque era un hijo y una madre, y el hijo ella no quería marcharse de donde estaba su casa, y el hijo decía, pero mamá, que tenemos que irnos, y entonces decía, pero aquí estaba la tienda, aquí estaba esa memoria que tenemos que esforzarnos un poquito porque los que vienen pues tengan un recuerdo o una memoria positiva de nosotros, porque luego están las tragedias. Así un poco. Hay que ser bueno. Hay que ser bueno. Eso me decía el otro día una mujer que salía de la iglesia. Esto de la religión, de la iglesia, eso, lo importante es ser bueno. Sí. Me reía, pero era una verdad poderosa. Existe, sí, no es una cursilería. Estamos dotados también para el amor, y el amor es uno de los nombres de la bondad, o la bondad uno de los nombres de la... ¿Por qué estamos tan apegados a la mala noticia, a la mala fe, a la desdicha? ¿Por qué nos da vergüenza la felicidad? Porque no es culto, no sé, es hortera, es cursi, no lo sé. ¿Tú qué crees? Yo soy una persona muy feliz. Me alegro por ti. Sí. Yo me siento pletórico. En muchas ocasiones me siento pletórico. La poesía, aparte de que tiene eso, tiene esa posibilidad tiene la posibilidad de serenarte el ánimo, ¿no? de ofrecerte una imagen o una palabra que te haga olvidar las desdichas o por lo menos vivirlas con más calma, con más aceptación, ¿no? Estaba buscando, por si queréis, yo no sé hasta dónde estamos, tenemos tiempo o no tenemos tiempo para más. Yo tengo más preguntas. ¿Tú tienes más preguntas? Sí. Pues hazme algunas. Has hablado de los recuerdos y la memoria,
ese lugar en que la nostalgia pone sus muebles, ese lugar vestido en sepia. ¿Cuáles son los recuerdos que te vienen recurrentemente? ¿Cuáles son los recuerdos más alegres que tiene Isabel Ordaz? El futuro. No tengo ninguna nostalgia de pasado. Siempre quiero más. Quiero la siguiente estación. El futuro. Es muy alegre el futuro. Esto ya lo has vivido y quiero más. Me gusta mucho la vida. De moscas y perspectivas. Yo siempre escribo un poema sobre moscas, no sé por qué. Hay una mosca siempre en mi vida. Hoy la mosca viene desde abajo. Ayer fue otra, y anteayer, y el día anterior, otros eran los muertos. Moscas de campaña y compañía, moscas últimas que trastean boca abajo y boca arriba, en el último recinto que cobija este secreto, el embalaje cursi de las flores de oficio, esta seda mentirosa, el color crema imposible, que recoge esto último de mí, la masa mía, el vestidor último del helado maniquí en el penúltimo escaparate. Se alza la mosca y va y viene sobre mí, sobre mis párpados la siento, la atrae mi comisura, aún busca alguna miel, el botín de algún mordisco que ya olvidé, que ya no saboreo. Qué musicalmente certera es en lo monótono de sus vueltas y revueltas, pero ahora no estás sola, yo también estoy volando. Ahora sé de ti, mosca, de tu estrambótica cadencia, de tu pena y tu sufrir, de tu dolor y tu ceguera, por no poder, por no poder, por no encontrar las ventanas ni las puertas, por la ausencia de los frutos en las satinadas superficies. Mosca dolorosa, mosca gozosa sobre la piel de las ciruelas, sobre los dorados antebrazos, los platitos de café, el vértice de las copas, ante los restos del verano, aún tan dóciles a nuestra ansia. Así que hay en ti todavía, en el mapa de tu vida todavía hay dragones y bestias mitológicas pintadas en los bordes, supongo. No moscas, De momento moscas. de momento solo moscas. No soy yo muy de monstruos. No soy muy de monstruos. Es que los mapas antiguos tenían eso. Todo lo desconocido se llenaba de monstruos, de dragones. Sí, a mí el monstruo que me... Sí, es muy fecunda esa imaginación, pero no, como que no se me da bien. O sea, para mí la mosca me parece un milagro, no el dragón. La sirena es una figura que me inquieta mucho. Siempre he pensado que es esa figura, que la mujer ha sido narrada a través de la figura de la sirena, que en definitiva representa esa voz de la mujer que los hombres han pretendido acallar siempre. Hay una historia, a María Zambrano le interesaba mucho esta figura, a partir hay el que va con su lira, a Orfeo, a buscar a su amada al infierno, pero se protege, no se zambulle nunca, ¿no? El palo de mesana al que se ata Ulises cuando oye el canto de sirenas, pero hay uno, un argonauta, el único, Butes. Pascal Quignard, que es un autor que yo amo mucho, muy extraño, en francés, muy loco, es un salvaje escribiendo. Habla de Butes, ese argonauta de la nave de los argonautas, etcétera, etcétera, que sí al oír el canto de sirenas se zambulle y no tiene instrumento musical ni palo de mesana al que agarrarse, un sí y un no, él se zambulle. Siempre he tenido yo la idea de la sirena como esa voz de mujer a la que han temido siempre los hombres, no sé por qué, menos Butes, ¿no?
Bueno, igual que a Cassandra, ¿no? Sí, bueno, sí, otra. Los poetas. Tuve un sueño exiliado y en el pelo mío palitos y palomas. Tuve un sueño extraño. La habitación llena de guantes y al levantarme un paraguas olvidado, una delicada ausencia, mi sed. Luego vino la poesía y me tocó los muslos. Era raro mi sueño, no significaba nada. Quizá algunas décimas de fiebre, esa pizca que te sube cuando se olvidan las fechas y los rostros. Mi sueño era la extrañeza misma, un pasillo muy largo por donde yo iba y venía, persiguiendo modos. Atendía las voces de los muertos y acosaba, dale que te pego, al amor hasta su cueva. Todo era blanco. Había muchos paraguas protegiéndose del agua. Todo era negro y los paraguas se troncharon como palomas muertas. ¿Dónde está mi verso?, le pregunté a aquella sombra hasta el amanecer. Permaneced en los barrancos, los poetas, acercaos hasta el filo, no parpadeéis. Estaba oscuro, quise despertarme. Permaneced en los barrancos. Al fin estalló la mañana y vino el armisticio. Tu mano sobre mis muslos. No, no era tu mano que estaba muerta. Era mi verso, entre mis muslos, húmedo reguero. Mi verso. Es un deporte arriesgado, la poesía. Es un deporte de riesgo. Sí, pero no, las dos cosas. Simplemente se escribe con el cuerpo también. Sale del cuerpo. Hay una sensualidad permanente, como decíamos antes, me parece a mí, ¿no? Hay una sensualidad, igual que como actriz, yo tengo el cuerpo para encarnar el conflicto o encarnar la palabra en un escenario, mi cuerpo físico, mi cuerpo real. Yo creo que, como soy actriz y desde hace mucho tiempo, también busco encarnar la palabra a través de la propia palabra, de la propia escritura, ¿no? Pero busco que el sonido encarne de alguna manera, busco palabras que sean para el otro carne, cuerpo, que tengan cuerpo, ¿no? Yo soy una persona bastante nostálgica. También miro mucho al futuro y me gusta, creo, lo que empieza a dibujarse en ese futuro. Pero soy una persona tremendamente nostálgica, sobre todo de mi infancia, que fue bastante hermosa. Hay un poema que a mí, si tuvieras a bien leerme, me gustaría escuchar, que es Memoria en rojo. Es un verso de riesgo también, es un poema de riesgo. Poema en rojo, Memoria en rojo, es la descripción poética, también tiene que ver con el universo de lo femenino, eminentemente. Tiene que ver con el hacerse mujer, ¿no? Memoria en rojo es la idea o esa experiencia tan especial que la vivimos las mujeres cuando pasamos cuando todavía tenemos el ángel, cuando todavía somos esa pureza sin sangre, a ser sangre también, a tener la sangre a la vista, ¿no? Bueno, ya me explicarás por qué te ha llamado la atención, ¿no? este poema, si quieres después cuando lo lea. Vale. Memoria en rojo me suscita curiosidad, ¿no? Porque es un universo muy femenino y me gusta que tú lo hayas compartido. ¿Y qué será lo próximo? Ardo en deseos de noticias. Ansío una dicha de diminutos instantes sucesivos, el páramo y la cadena. Sí, y sonó el teléfono, y era verano, con pretéritos vestidos y rústicas diademas. Sí,
y era una niña asaltada de creación, asombrada ante la reproducción de los reptiles. Sí, era verano, y era el pasado y el río, cuando el tiempo no era sino el tiempo mental de los adultos, sin correa de transmisión, solo ellos buscando siempre en lo convexo. La niña observa las lagartijas, copulan sobre la almohada al calor de la siesta, observa la niña el polvo que cae de las bugambillas, el amarillo candeal de su polen, la niña esnifa rosales abiertos, lo mismo que cucharas. Ah, la niña de ojos grandes, la niña sin pecado concebida, lo observa todo, toda ella, índole, ser, velamen, liberada de su destino, solo niña, embriagada y máxima de fusión. Pero el latido concupiscente, real y voluptuoso, el que señala la vida, el que anuncia la muerte, de cuajo le envía su noticia. Al misterio le asoma un bochorno y se inquietan los deseos. A la niña le nace un ovillo rojo. Sí, esa relación tan ventajosa que siempre tuvieron las mujeres con la lana, de siempre. Oh Ariadna, Ariadna, cuida de tu hilo, cuídense de mí todas las manadas. La niña aún respira al otro lado del teléfono. El ángel besa su boca descorriéndole el carmín, después se va, quizá para siempre. Un flujo rojo mancha la tela de las madres, la niña se hace joya, su grito y su dolor ya suenan a parto. Yo también veía las lagartijas. Yo también veía la bugambilla en el patio de mis abuelos, observaba las hormigas y era inocente, un pequeño niño que se convirtió en muy poco tiempo en un hombre. Me siento muy identificado en ese poema. Y por eso te decía la nostalgia, porque ese es un reino perdido, la infancia, que se va tan deprisa. Por eso, no sé, no me parece que sea tan femenino. Evidentemente, claro, ahí hablas del momento en que una niña se convierte en mujer, pero un niño también se convierte en hombre. Y ese paso también esa pérdida también es trágica. Pues me gusta mucho esto que dices, este señalamiento. No había, era una descripción, evidentemente la singularidad de ser niña y no niño, pero también la singularidad de ser niño y no niña está en esto. No había ninguna confrontación, pero me gusta mucho que señales este paso también de alguna manera trágico que tiene el niño al hacerse hombre, aunque visualmente o plásticamente o singularmente no se dibuje con ese señalamiento en rojo, con ese ovillo rojo, ¿no? Quizá debías escribir un poema que me encantará leer sobre ese paso, por cuáles serían tus imágenes, ¿no? ¿Qué pasa en el cuerpo de un hombre cuando se hace, o de un niño cuando se hace hombre? ¿Qué late? ¿Qué hormona? Sublimar la hormona, hacer la hormona un poema de la hormona. Y yo es lo que traté, ¿no? Es hacer una plasticidad de esa cosa que es dolorosa y que normalmente al principio te llena de vergüenza, es simplemente una imagen llena de poesía. Bueno, yo diría que te hace joya, además. Yo diría que en mí, sobre todo, lo que había era prisa. Una prisa muy mal puesta. Porque hubiera deseado ir más despacio y hubiera deseado no llegar tan pronto. Tal vez ahora, lo veo así. Bueno, yo te querría hacer una última pregunta, pero me apunto lo del poema. ¿Cómo? Me apunto lo de escribir ese poema. Ah, sí, apúntatelo, sí. Me suscita mucho
curiosidad, ¿no? Porque insisto, en el otro libro, el último que escribí, no sé si esto también habrá poetas, hombres y mujeres que piensen, ¿no? Virginia Woolf, lo reseño decía que porque Virginia Woolf es una mujer que siempre que ha escrito desde la enfermedad, una mujer que pasó con una esquizofrenia toda su vida, ¿no? Y se preguntaba en un momento determinado que por qué la enfermedad no era temática literaria, al igual que la traición o la guerra o el amor o los celos. ¿Por qué? Porque ella decía que también se escribe desde el cuerpo, ¿no? Y con el cuerpo se escribe con todo. Evidentemente el vehículo es la palabra y eso tiene un riesgo. A veces la palabra es muy voraz de significado, pero la palabra en poesía también es música y también es una invitación a la imaginación y a abrir puertas no solamente desde un significado intelectual, sino abrir puertas de comprensión. Querría hacerte una última pregunta más periodística, tal vez. ¡Oh, cielos! Tal vez más periodística. Ahora me quito el papel de entrevistador sobre poesía, me pongo el vestido de Aquí entrevistador está, periodístico. haciendo teatro. Bueno, a mí cuando veo este libro o cuando veo cualquier libro y pienso en el escritor, la escritora, pienso, jolín, tal vez cuando ya lo tienes en las manos, ya solo queda la contemplación de la obra hecha. Ya a lo mejor ya dices, bueno, no tengo más que escribir, ya está todo dicho. Pero yo me pregunto si tal vez hay otros proyectos en los que estás embarcada de poesía, de los que nos quisieras hablar. Bueno, sí, sí, yo siempre tengo proyectos, me son necesarios, ¿no? Ahora mismo estoy, como te decía, con estos textos sobre mística, sobre el estado místico, o qué significa, o qué es la mística, ¿no? Y es tan poético, ¿no? Y es un desafío donde me entrego. Ahí me entrego, no sé lo que saldrá, probablemente algo a lo mejor desafortunado o sin ningún interés, pero me entrego a la palabra de una manera muchísimo más salvaje, ¿no? Luego tengo un poemario que se llama Amada criatura amante, que espero poder editar pronto, y estoy ahora mismo con una cosa de teatro que también he hecho junto con la directora la versión de la obra de Las Troyanas de Eurípides, que estaremos este verano en Mérida, y me tiene al borde de un abismo, porque la tragedia griega es un desafío muy grande. Bueno, es tan extenso el tema que no acabaríamos nunca, ¿no? Pero sí hemos hecho la versión, me estoy precipitando a esa idea de la tragedia que no sé qué significa. Los griegos decían el secreto, Aristóteles, la mesura, la moderación era el secreto de la felicidad. Bueno, pues la tragedia es todo lo contrario, es una demasía permanentemente, ¿no? Pero estoy investigando sobre ello. Mi personaje es Hécuba, como sabéis, la idea es que los griegos han entrado y han conquistado Grecia, era una cultura muy, muy conquistadora y muy cruel. Eurípides le inspira la guerra del Peloponeso, que fue muy, muy cruel, y sobre la idea de las víctimas. Aquí Eurípides habla de las víctimas, nunca de la victoria, nunca de los victoriosos, nunca de las coronas de laurel. Nunca. Eso se lo deja a Cecil B. DeMille, luego Hollywood trae las cuadrigas y trae las las trompetas imperiales. Pero Eurípides de lo que habla son de las troyanas, que son el grupo de mujeres que esperan en la playa a ser trasladadas a las naves griegas y enviadas
o transportadas como, bueno, pues como víctimas, como esclavas sexuales a Grecia, ¿no? A Argos. Y es de una modernidad que a mí me fascina, ¿no? Y es otra cosa, aquí tengo que ponerme verdaderamente, dar un paso adelante con el cuerpo y el gesto, aparte de que la palabra, la tragedia sobre todo también es palabra y es poesía, ¿no? Pues en todo esto estoy, en lo que quiera el destino enviarme, que yo haré lo posible por estar a la altura. Hoy hemos hablado de muchas cosas invisibles, de muchas cosas innombrables, aunque tal vez nos hemos comunicado también sin palabras. Y yo quería agradecerte que bueno, que hayamos hablado hoy con esta elegancia que te caracteriza, que me doy cuenta que te caracteriza, esa elegancia que es capaz de pasar de la luz del escenario a la sombra discreta del poema. Y bueno, quería también agradecer a Miguel Ángel, quería agradeceros a todos los que estáis aquí grabando y sobre todo a ti, una vez más, Isabel, por este rato. Pues gracias a ti, Pablo, ha sido un placer. Estoy deseando leer tu poesía y, bueno, gracias de nuevo a todos, a una serie de amigos, de personas que están en la sombra pero están escuchando, por venir y estar y acompañarnos. Y yo, si te parece bien, acabaría con el sonido de los pájaros, escuchando el sonido de las abejas que nos han acompañado y el sonido del viento. Gracias.